La historia no comienza con una oración susurrada en la paz de un claustro, sino con un estruendo de cristal roto y el olor metálico del mercurio esparcido. En el caluroso verano de 1897, en una pequeña habitación de piedra en el sur de Italia, la ciencia médica se topó con un muro que desafiaba toda lógica biológica. Un médico rural, acostumbrado a tratar gripes y malarias con métodos rudimentarios, observa con manos temblorosas cómo el mercurio de su termómetro sube de forma frenética, superando los límites de la escala hasta alcanzar los 48 grados centígrados. Es una cifra imposible. A esa temperatura, las proteínas del cuerpo humano se coagulan, el cerebro se apaga y la vida se evapora en cuestión de minutos. Pero el niño que tiene enfrente, Francesco Forgione, no está agonizando. Está ardiendo en un fuego que no es biológico, sino espiritual. Este incendio interno es el prefacio de una guerra que durará 8 décadas. Bienvenidos a la crónica del hombre que desafió a los laboratorios, que fue perseguido por su propia fe y que cargó en su carne las llagas de un dios. Esta es la historia del guerrero de las sombras. Para entender al Padre Pío, hay que descender hasta el barro del que fue moldeado. Pietrelcina no era un pueblo de postal turística, era un asentamiento medieval incrustado en la roca de la región de Campania, donde la vida se regía por la salida del sol y la implacable dureza de la tierra. Nacer allí el 25 de mayo de 1887 significaba nacer en una Italia post-unificación, sumida en la pobreza extrema, donde el analfabetismo era la norma y la fe era el único refugio contra la desesperación absoluta. Sus padres, Grazio Forgione y María Giuseppa D'Annunzio, eran peones de Dios. Poseían apenas un par de hectáreas de tierra seca que exigían un esfuerzo sobrehumano para devolver un puñado de grano. En la casa de la calle Storti, el lujo era un concepto inexistente. El suelo era de tierra batida, las ventanas eran apenas rendijas, diseñadas para evitar el frío cortante del invierno, y la cena consistía, la mayoría de las noches, en un trozo de pan endurecido humedecido con aceite rancio y una cebolla compartida entre todos. Sin embargo, en esta carencia material, Francesco encontró una estructura espiritual de hierro. El rosario no era un rito dominical. Era el ritmo respiratorio de la familia Forgione. Una disciplina diaria que prepararía al niño para los combates invisibles que se avecinaban. Desde los 5 años, Francesco empezó a manifestar una dualidad que fracturaría su infancia. Mientras sus amigos jugaban en los corrales o peleaban por canicas, él buscaba la soledad de los campos de olivos en la zona de Piana Romana. Para el mundo exterior, era un niño retraído y enfermizo. Para Francesco, el aire estaba poblado de presencias. En sus cartas de madurez, documentos que el Vaticano mantuvo bajo un embargo estricto por décadas, Pío confesaría que para él, ver a la Virgen María o conversar con su ángel de la guarda era tan cotidiano como hablar con su propia madre. Pero este acceso privilegiado a lo divino tenía un guardián oscuro. Al caer la noche, la pequeña habitación de piedra se transformaba en un coliseo. Francesco describía ataques sensoriales de una violencia inaudita. Sombras fétidas que él apodaba con desprecio, el Barba Azul, se materializaban para golpearlo, burlarse de su piedad y mostrarle visiones de una fealdad que ninguna mente infantil debería procesar. No eran simples pesadillas. Eran asaltos físicos que lo dejaban exhausto, con el corazón martilleando contra sus costillas y el cuerpo cubierto de un sudor gélido. Estaba siendo entrenado en la resistencia espiritual. Dios permitía que el mal lo atacara desde la cuna para que aprendiera a reconocer el rastro del demonio antes de enfrentarlo en el confesionario décadas después. A los 15 años, la vocación de Francesco era un incendio incontrolable, pero la estructura de la Iglesia Católica de la época era una maquinaria burocrática y clasista. Para entrar en la orden de los frailes menores capuchinos, Francesco necesitaba estudios previos de latín, retórica y filosofía. Su familia, que vivía al día,
No podía costear un tutor privado. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión de heroísmo humano desgarrador. Su padre, Grazio, al ver que su hijo se consumía por el deseo de servir a Dios, tomó una decisión radical: el exilio. Grazio Forgione emigró solo a los Estados Unidos, sumergiéndose en el Nueva York hostil de principios de siglo, donde los inmigrantes italianos eran tratados como poco más que animales de carga. Grazio trabajó como peón de construcción bajo inviernos brutales, durmiendo en pensiones miserables y enviando cada centavo manchado de cemento y soledad de vuelta a Pietrelcina para pagar los estudios de su hijo. Es un detalle crucial. El Padre Pío no llegó al altar por un milagro gratuito. Llegó porque un padre se rompió la espalda en las calles de Queens y Brooklyn. La santidad de Pío fue financiada con el sudor de un inmigrante, una verdad terrenal que siempre mantuvo al fraile conectado con la realidad del sufrimiento del trabajador. El 6 de enero de 1903, el tiempo de Francesco Forgione como ciudadano del mundo llegó a su fin. El día de su partida hacia el noviciado de Morcone fue vivido en Pietrelcina como un funeral en vida. En la cultura campesina de la época, entregar un hijo a un convento de clausura significaba, en la práctica, su muerte definitiva para el mundo. La mañana era gris y húmeda, con la neblina abrazando las montañas de piedra como un sudario. Francesco, vistiendo su único traje desgastado, se detuvo en el umbral de su casa por última vez. Su madre, María Giuseppa, con el corazón roto pero la fe intacta, no le dio un abrazo de consuelo que lo retuviera. Le entregó un pequeño rosario de madera negra y le dijo con una voz que resonó en todo el valle: «Hijo mío, ahora ya no eres Francesco. Ahora le perteneces a San Francisco. No mires atrás, porque quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino». Francesco caminó por el sendero de tierra hacia el convento, escuchando solo el sonido rítmico de sus propios pasos contra las piedras. Al cruzar las pesadas puertas de madera del monasterio, el niño fue borrado sistemáticamente. Se le despojó de sus ropas civiles, se le cortó el cabello y se le impuso el hábito marrón de lana tosca, la cuerda de 3 nudos y un nuevo nombre: Fray Pío. Se le asignó una celda de 3 metros cuadrados, una cama de tablas con un jergón de paja y una regla de silencio que solo se rompía para la oración. La paz que buscaba, sin embargo, era un espejismo. Al entrar en el claustro, Fray Pío acababa de entrar en el cuartel general de su verdadera misión. La guerra contra el príncipe de este mundo acababa de entrar en su fase más sangrienta. Al cruzar las puertas de madera del noviciado de Morcone, el mundo exterior dejó de existir. Pero la guerra interna se intensificó hasta alcanzar niveles físicos insoportables. Los años entre 1903 y 1910 no fueron un periodo de contemplación pacífica, sino una lucha brutal por la supervivencia del alma y el cuerpo. El joven Fray Pío fue sometido a una disciplina capuchina que buscaba anular el ego, dormir pocas horas sobre tablas, ayunos prolongados y el silencio absoluto como norma. Sin embargo, su propio organismo parecía reaccionar contra esta rigidez de forma violenta. Las fiebres misteriosas de 48 grados no solo regresaron, sino que se convirtieron en un fenómeno recurrente que aterraba a sus hermanos de orden. Los frailes contaban, en testimonios que luego recopilaría el Vaticano, que el calor que emanaba de la celda de Pío era tan intenso que el aire parecía vibrar y las sábanas de su cama terminaban con manchas amarillentas, como si el tejido estuviera a punto de incinerarse. En el silencio sepulcral del monasterio, los ataques de El Barba Azul dejaron de ser visiones para convertirse en agresiones físicas audibles. Los monjes de las celdas contiguas informaban de ruidos que helaban la sangre, el sonido de cadenas pesadas siendo arrastradas por el suelo de piedra, golpes secos contra las paredes que hacían temblar los crucifijos y gritos guturales que no parecían provenir de gargantas humanas. Cuando los frailes entraban en la celda de Pío,
Tras estos episodios, lo encontraban a menudo en el suelo, lívido, empapado en sudor y con hematomas visibles, pero con una mirada de resistencia inquebrantable. Pío estaba siendo vaciado de su humanidad para ser llenado de algo más. Su salud se deterioró tanto que los superiores, temiendo que muriera antes de ser ordenado, lo enviaron de regreso a Pietrelcina en 1910, con la esperanza de que el aire de su infancia detuviera el avance de lo que los médicos llamaban tuberculosis, pero que ningún examen lograba confirmar. Fue bajo la sombra de los mismos olivos donde jugaba de niño donde recibió el primer aviso de su destino. Unas manchas rojas, dolorosas y punzantes aparecieron en el centro de sus manos. Aterrorizado por la atención que esto atraería, Pío suplicó a Dios que las marcas fueran invisibles. El ruego fue concedido, pero el dolor permaneció, como un fuego oculto bajo la piel. Sin embargo, el destino del guerrero de las sombras estaba a punto de colisionar con el gran matadero de la historia moderna. En 1915, la Primera Guerra Mundial arrastró a Italia a un torbellino de sangre y metal. El hombre que conversaba con ángeles fue reclutado como el soldado número 2094 de la 10ª Compañía Sanitaria en Nápoles. La imagen es poderosa y cinematográfica. Un místico de constitución frágil, acostumbrado al incienso y al latín, metido en un uniforme de lana áspera, rodeado del hedor a desinfectante, el ruido ensordecedor de los camiones militares y la blasfemia constante de soldados que morían en las camillas. Pío vivió este periodo como un descenso a los infiernos. Para él, el caos de la guerra de los hombres era una distracción insoportable de la guerra espiritual que realmente le importaba. Pero su cuerpo, una vez más, fue el que dictó la sentencia final. Sus pulmones colapsaron bajo la humedad de los cuarteles y las fiebres volcánicas regresaron con tal violencia que los médicos militares, incapaces de comprender cómo un hombre con 48 grados de temperatura seguía caminando, lo declararon inútil para el servicio y lo enviaron de vuelta al monasterio del Gargano. La guerra de las naciones había terminado para él. Su calvario personal estaba a punto de recibir su sello definitivo. El 20 de septiembre de 1918, en el recóndito monasterio de San Giovanni Rotondo, el tiempo se detuvo para siempre. Era una mañana clara y silenciosa. Tras celebrar la misa, Pío se retiró al coro alto para orar frente a un crucifijo de madera vieja, una pieza tosca que presidía la soledad del templo. De repente, un rayo de luz blanca, más intenso que el sol de Italia, inundó el recinto. Pío describió una visión que parecía sacada de una pesadilla celestial. Un personaje misterioso, cuyos pies y manos destilaban una luz incandescente y dolorosa. En un instante de agonía cósmica, Pío sintió que su cuerpo era atravesado por 5 dardos de fuego. El dolor fue tan vasto que pensó que su alma se desprendería de la carne. Cuando volvió en sí, estaba desplomado en el suelo, solo, envuelto en un silencio absoluto roto únicamente por el goteo constante de su propia sangre. Sus palmas, sus pies y su costado izquierdo habían sido perforados de lado a lado por heridas abiertas que no eran simples cortes, sino orificios reales que emanaban una sangre roja, viva y con un aroma inexplicable a flores frescas. La noticia del fraile estigmatizado se propagó como un incendio por toda Italia, atrayendo no solo a fieles desesperados, sino a la mirada inquisidora de la ciencia y del Vaticano. Alarmados por el posible estallido de un fanatismo incontrolable, Roma envió al doctor Luigi Romanelli para desenmascarar el fraude. Durante 15 meses, Romanelli examinó las llagas con una minuciosidad casi cruel. Lo que encontró desafió sus años de formación. Las heridas no se infectaban a pesar de estar expuestas, no supuraban pus y, lo más extraño, no cicatrizaban. Otro médico, el doctor Bignami, enviado por los escépticos, llegó a la conclusión de que Pío se provocaba las heridas con ácido fénico. Para demostrarlo, vendó las manos de Pío, selló las vendas con lacre
y lo sometió a una vigilancia de 24 horas durante una semana entera. Al retirar los sellos en presencia de testigos, las llagas no solo seguían allí, sino que estaban más frescas y sangrantes que nunca, emanando aquel perfume de rosas que ningún ácido podría replicar. Pío se había convertido en un milagro biológico, una anomalía que la ciencia no podía explicar y que la Iglesia, irónicamente, empezaría a ver como una amenaza que debía ser enterrada bajo el peso del silencio y la persecución. Tras la aparición de los estigmas, el remoto monasterio de San Giovanni Rotondo dejó de ser un refugio de paz para convertirse en el epicentro de un fenómeno sociológico que Roma no podía controlar. Miles de personas, movidas por la desesperación de la posguerra, llegaban en carretas, a pie o en los primeros automóviles de la época, colapsando los caminos del Gargano. Este fervor incontrolable encendió las alarmas en el Vaticano. La Iglesia, una institución que siempre se ha movido con la cautela de un imperio milenario, temía que el Padre Pío fuera la chispa de un nuevo culto fanático, o, peor aún, un fraude histérico que ridiculizara la fe en pleno siglo XX, una era que ya abrazaba el racionalismo y la ciencia. Aquí aparece la figura que se convertiría en el gran antagonista de esta etapa, el padre Agostino Gemelli. Gemelli no era un burócrata cualquiera. Era médico, psicólogo, franciscano y fundador de la Universidad Católica de Milán. Representaba la ciencia católica oficial. Sin siquiera realizar un examen clínico profundo, Gemelli emitió un juicio devastador que sellaría el destino de Pío durante años. Dictaminó que el fraile era un psicópata con tendencias a la autolesión que se provocaba las llagas para atraer la atención. Para el Santo Oficio en Roma, la palabra de un intelectual de prestigio valía más que la sangre real que goteaba en las baldosas del convento. La orden fue implacable y llegó con el sello de cera roja del Vaticano. Aislamiento total. El decreto Non constat de supernaturalitate declaraba que no había nada divino en los hechos de San Giovanni Rotondo, y con ello se inició una de las persecuciones psicológicas más crudas en la historia de la Iglesia moderna. A partir de 1923, al Padre Pío se le prohibió toda comunicación con el mundo exterior. Se le negó el derecho a celebrar misa en público, se le prohibió confesar a los fieles y se le impidió responder a las miles de cartas que llegaban de sus hijos espirituales. Imaginen la escena cinematográfica. El místico más famoso del planeta, el hombre que cargaba con las heridas de Cristo, reducido a una sombra que deambulaba por los pasillos vacíos del claustro. Se le permitió celebrar misa únicamente en la pequeña capilla privada del convento, a las 5 de la mañana, en absoluta soledad. En la penumbra de esas madrugadas, Pío celebraba el sacrificio de la cruz, con las manos envueltas en mitones de lana para ocultar la sangre, rodeado solo por el eco de sus propias oraciones en latín y el parpadeo de las velas. El Vaticano incluso llegó a considerar su traslado secreto a un monasterio en el norte de Italia, o incluso a España, con el objetivo de que el tiempo y el olvido borraran su nombre de la memoria colectiva. Sin embargo, el Vaticano subestimó la lealtad del pueblo. Cuando los rumores del traslado forzoso llegaron a los habitantes de San Giovanni Rotondo, la reacción fue violenta y visceral. Campesinos rudos, pastores y veteranos de guerra, armados con horcas, escopetas y piedras, montaron guardia día y noche en las puertas del convento. Juraron que, si alguien intentaba llevarse a su padre, correría la sangre. El monasterio se transformó en una fortaleza sitiada por el amor y la devoción de un pueblo que veía en Pío su único vínculo con la esperanza. El fraile estaba atrapado en una paradoja cruel. Era un prisionero de Roma y, al mismo tiempo, un rehén de sus propios seguidores. La vigilancia no era solo externa. Se dice que el Santo Oficio, en su afán por desenmascararlo, llegó a instalar dispositivos de escucha en el convento para intentar captar alguna contradicción o confesión de fraude. Pío, consciente de que cada uno de sus suspiros era monitoreado, se sentía violado en su intimidad más profunda,
escribiendo en sus diarios que el desprecio de sus superiores era el clavo que más profundo se hundía en su costado, más incluso que el dolor de los estigmas. Fue precisamente en este periodo de oscuridad y encierro absoluto donde los fenómenos sobrenaturales alcanzaron su punto más inexplicable. Mientras su cuerpo físico permanecía bajo llave, en una celda custodiada, empezaron a llegar informes de todas partes del mundo sobre la bilocación del Padre Pío. Soldados en las trincheras de Francia, enfermos agonizantes en hospitales de Sudamérica y personas en peligro en alta mar, juraban haber visto al fraile capuchino a su lado, habiendo sentido su característico perfume de rosas o recibido palabras de consuelo en su propio idioma. Estas historias se multiplicaron por miles, creando un registro de encuentros que ni siquiera los investigadores más cínicos en Roma podían ignorar. Tras 10 años de este ostracismo brutal, en 1933, el Papa Pío XI finalmente decidió levantar las restricciones. Al leer los informes que hablaban de una obediencia heroica y una fe que no se había quebrado bajo la presión de la Inquisición, el pontífice declaró: «No he sido mal predispuesto contra el Padre Pío, sino mal informado». El guerrero de las sombras regresaba al mundo, pero ya no era el mismo. Sus ojos ahora reflejaban el abismo de la soledad y la traición, preparándose para el siguiente gran conflicto. Una guerra que amenazaba con incinerar el planeta entero. Mientras Europa se sumergía una vez más en la oscuridad de la guerra total, el pequeño monasterio de San Giovanni Rotondo se convertía en un faro de lo inexplicable, un enclave donde las leyes de la física y la lógica militar parecían suspenderse. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la región de Puglia se transformó en un punto estratégico de vital importancia para las fuerzas del Eje, y más tarde, para los aliados. Sin embargo, en medio de la lluvia de acero y fuego que consumía el continente, el Padre Pío libraba una batalla en dos frentes, uno en los cielos de Italia y otro, mucho más profundo, en las sombras de la conciencia humana. El fenómeno más asombroso de este periodo quedó registrado no en libros de teología, sino en los diarios de vuelo de la aviación aliada. Durante los años 1943 y 1944, escuadrones de bombarderos estadounidenses y británicos tenían órdenes estrictas de destruir los depósitos de municiones y las líneas ferroviarias cercanas a la zona del Gargano. Sin embargo, varios pilotos de alto rango, incluyendo al general Nathan F. Twining, informaron de un evento que desafiaba toda explicación racional. Al aproximarse al área del monasterio, los pilotos afirmaban ver, suspendido en el aire a miles de metros de altura, a un fraile de barba blanca con las manos extendidas en señal de prohibición. En ese preciso instante, los instrumentos de navegación fallaban, los motores perdían potencia inexplicablemente, o los mecanismos de liberación de bombas se bloqueaban por completo. Los aviones daban media vuelta de forma autónoma, rompiendo la formación ante el terror de las tripulaciones. Tras la liberación de Italia, algunos de estos aviadores, movidos por una curiosidad que rayaba en la obsesión, visitaron el convento. Al ver al Padre Pío caminar por el pasillo, varios de ellos se desmayaron o cayeron de rodillas. Era el mismo hombre que habían visto entre las nubes, el general de Dios que había desviado sus proyectiles con un gesto de la mano. Mientras los cielos ardían, el Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias encerrado en un confesionario de madera estrecho, oscuro y asfixiante. Aquel mueble se convirtió en el tribunal más temido y buscado de la cristiandad. No era un confesor ordinario. Pío poseía el don de la cardiognosis o lectura de corazones. La gente hacía cola durante días, durmiendo a la intemperie en las laderas de la montaña, solo para arrodillarse unos minutos ante él. Pío no permitía medias verdades, ni excusas intelectuales, ni arrepentimientos de fachada. Se dice que interrumpía a los penitentes antes de que abrieran la boca, recitándoles pecados que habían cometido décadas atrás y que habían intentado sepultar en el olvido. Su estilo era rudo, casi militar,
Cerraba la rejilla del confesionario con un golpe seco, expulsando a gritos a quienes no mostraban un dolor real por sus actos. «Vete. Vuelve cuando estés arrepentido», tronaba su voz por toda la iglesia. Aquellos que eran echados por el fraile solían regresar semanas después, completamente transformados, afirmando que Pío había visto el rincón más oscuro de sus almas y los había obligado a enfrentarlo. Para él, el pecado no era un error ético, sino una gangrena espiritual que debía ser extirpada sin anestesia para salvar la vida del paciente. En este periodo de carnicería global, el misterioso perfume de santidad que emanaba de sus llagas alcanzó proporciones de leyenda urbana internacional. Soldados en las trincheras de África, madres en aldeas bombardeadas de Inglaterra y prisioneros en campos de concentración informaban sentir, en momentos de peligro inminente, un aroma abrumador y repentino a violetas, rosas o incienso. Este olor, que la ciencia intentó catalogar sin éxito como una alucinación olfativa colectiva, funcionaba como una firma espiritual. Era la prueba de que el Padre Pío estaba allí, bilocado, protegiendo a sus hijos espirituales en medio del infierno de la guerra. Médicos e investigadores militares intentaron replicar el aroma usando esencias químicas, pero el perfume del fraile tenía una cualidad física imposible. Se adhería a los objetos durante meses, desafiando el lavado y el paso del tiempo, como si fuera una sustancia de otra dimensión, filtrándose en la nuestra. En 1940, con el mundo colapsando económicamente, Pío lanzó lo que todos consideraron un delirio de grandeza: construir el hospital más avanzado de Europa en la cima de una montaña rocosa y aislada. «En cada enfermo está Jesús que sufre», repetía mientras bendecía la primera piedra de lo que sería la Casa Alivio del Sufrimiento. Sin apoyo gubernamental y en plena economía de guerra, el dinero empezó a llegar de las fuentes más inesperadas: donaciones anónimas de soldados, ahorros de viudas y capitales enviados desde América por hijos de inmigrantes. Mientras los líderes mundiales invertían fortunas en perfeccionar máquinas de muerte, el estigmatizado del Gargano recolectaba cada lira para construir un templo a la vida. Este hospital no era solo una obra de caridad, era una declaración de guerra contra el materialismo cínico de la época. Pío quería demostrar que la ciencia médica y la fe no eran enemigas, sino dos manos del mismo cuerpo. La guerra mundial estaba llegando a su fin, pero para el guerrero de las sombras, el asedio final de su propia existencia y la última, más feroz persecución de sus enemigos dentro de la iglesia, estaban a punto de alcanzar su clímax. Con el fin de la guerra, el Padre Pío no encontró la paz, sino una fama global que se convirtió en su nueva prisión. San Giovanni Rotondo se transformó en una ciudad de peregrinación masiva, pero mientras el mundo lo aclamaba como a un santo viviente, los pasillos del Vaticano volvían a llenarse de susurros y sospechas. El ascenso al trono de Pedro del Papa Juan, XXIII, marcó el inicio de la segunda persecución, un periodo de una crueldad burocrática que superaría con creces el aislamiento de los años 30. Esta vez, la ofensiva no venía solo de teólogos escépticos, sino de una estructura administrativa que veía con temor el inmenso poder económico y social de la Casa Alivio del Sufrimiento, el hospital que Pío había levantado piedra a piedra sobre la roca del Gargano. Bajo la apariencia de una auditoría financiera, el Vaticano envió a visitadores apostólicos con órdenes que rayaban en el espionaje de inteligencia. Lo que ocurrió en esos años es uno de los episodios más oscuros en la historia de la Iglesia moderna. Se instalaron micrófonos ocultos en el convento, no solo en las áreas comunes, sino en la propia celda del fraile, y, lo que es más grave para la teología católica, en el propio confesionario. Se buscaba cualquier rastro de debilidad, cualquier frase que pudiera ser sacada de contexto para demostrar que el místico era un fraude o un corrupto. Pío, que según sus seguidores poseía el don de la introspección profunda, sabía que estaba siendo grabado. En un momento de amargura desgarradora,
fue visto mirando hacia uno de los rincones del techo de su habitación y exclamando al aire: «Que Dios los perdone por lo que están haciendo a este pobre fraile». A pesar de ser tratado como un enemigo del Estado por su propia jerarquía, su respuesta fue el silencio y la obediencia absoluta. Se negó a defenderse, prohibió a sus seguidores que protestaran contra el Papa y aceptó cada humillación con la resignación de quien ya tiene la mirada puesta fuera de este mundo. A medida que avanzaba la década de 1960, el cuerpo del Padre Pío se convirtió en un mapa del dolor extremo. Sus enfermedades crónicas, artritis, problemas pulmonares y una fatiga crónica derivada de la pérdida masiva de sangre, lo dejaron confinado a una silla de ruedas. Se estima que, durante sus 50 años de estigmatización, Pío perdió una cantidad de sangre equivalente a la de varios cuerpos humanos. Una hemorragia constante que debería haberlo matado por anemia en cuestión de meses. Sin embargo, su fuerza espiritual parecía alimentarse de su propia debilidad. Sus misas, que ahora duraban más de 3 horas, eran un espectáculo que atraía a intelectuales ateos, directores de cine como Pier Paolo Pasolini y científicos de todo el globo. Los testigos afirmaban que, durante la consagración, el tiempo parecía curvarse alrededor del altar. El rostro del fraile se transfiguraba, sus manos temblaban bajo el peso de la hostia, y el perfume de rosas inundaba la iglesia con tal intensidad que muchos caían de rodillas sin poder evitarlo. Era la manifestación física de un hombre que estaba siendo consumido vivo por una fuerza que no pertenecía a la biología. El final llegó con la precisión de un reloj divino. El 20 de septiembre de 1968 se cumplían exactamente 50 años desde que el personaje misterioso le atravesara las manos en el coro alto. Ese día Pío estaba tan débil que apenas podía hablar. El 22 de septiembre celebró su última misa ante una multitud que presentía el final. Al terminar el rito, sufrió un colapso total y tuvo que ser retirado en brazos por sus hermanos capuchinos. En la madrugada del 23 de septiembre, tras renovar sus votos religiosos y pedir perdón a sus hermanos por las molestias causadas, Pío se sentó en su silla, apretó su rosario y, con el nombre de Jesús y María en los labios, entregó su último suspiro. El guerrero de las sombras había terminado su guardia, pero el misterio final estaba a punto de manifestarse, dejando a la ciencia médica sin palabras una última vez. Pocos minutos después de confirmarse su muerte, los doctores Sala y Guzzo procedieron a retirar los guantes de lana y los vendajes de los pies para preparar el cuerpo. Lo que presenciaron los dejó mudos de asombro. Las llagas que habían estado abiertas, frescas y sangrantes durante exactamente medio siglo, habían desaparecido por completo. No quedaba ni rastro de las perforaciones que atravesaban sus palmas. No había tejido cicatricial, ni costras, ni las marcas de quemaduras de ácido que sus detractores habían sugerido. La piel de sus manos y pies era tan lisa, limpia y perfecta como la de un recién nacido. Era como si, en el instante exacto de la muerte, la evidencia del pacto hubiera sido borrada por la misma mano que la escribió en 1918. El entierro fue una marea humana. Más de 100.000 personas colapsaron el Gargano para despedir al hombre que el Vaticano intentó silenciar y que el pueblo convirtió en leyenda. El Padre Pío no dejó imperios conquistados ni tratados de ciencia, pero dejó un interrogante clavado en el corazón de la modernidad. El recordatorio de que, incluso en la era de los átomos y los satélites, el espíritu sigue teniendo territorios que la razón no puede colonizar. El guerrero de las sombras finalmente descansaba, dejando tras de sí un rastro de flores y una pregunta que aún hoy, 50 años después, sigue esperando una respuesta.